saludo en este domingo 9 de mayo, deseando que cada uno de nosotros estemos disfrutando de las bendiciones del Señor, que cada uno de ustedes se encuentren reunidos compartiendo el Evangelio en este domingo en el cual todavía no estamos en condiciones de podernos reunir presencialmente, pero sin embargo tenemos la posibilidad de conectarnos por medio de los cultos familiares en la reflexión. Vamos a reflexionar, valga la redundancia, este domingo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, los versículos del 9 al 17. Como ustedes pueden ver, es la continuación del texto que vimos el domingo anterior. En los primeros 8 versículos, Jesús nos habló acerca del Padre como el labrador, Él como la vid y nosotros las ramas. Nos llamó a permanecer en Él y que Él permanecería en nosotros. Y nos enseñó que como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también nosotros no podemos hacer frutos si no permanecemos en Él. Hoy, en los versículos del 9 al 17, el Señor nos hace una reiteración de ese llamado a permanecer, pero ahora nos llama a permanecer en su amor. Yo he titulado esta reflexión, Permanezcan en mi amor. Nos habla entonces ya en esta segunda parte del texto, hasta el versículo 17, en esa relación, ¿verdad?, que hablamos el domingo pasado del Padre, Hijo y discípulos, enfatizando, como lo hace Juan en todo el Evangelio desde el principio, la unidad. Desde el primer versículo, el Evangelio de Juan habla de la unidad entre el Verbo y Dios, y sigue enfatizando esa unidad. Pero hoy vamos a enfocar, mis hermanos, el otro tema, el amor. Ese amor que comienza con el Padre y fluye por el Hijo hacia nosotros. Primeramente hacia los discípulos en ese momento en que se está escribiendo el texto, pero también hacia nosotros. Es un amor que se transmite. Y eso es una idea muy bonita que tenemos, mis hermanos, y sabemos que así es, que la persona que manifiesta amor transmite ese sentimiento a los demás, a los que están cerca de ella. Aquella persona que transmite, que expresa el amor, lo contagia a las personas que están a su alrededor. Ahora, una pregunta que me hice yo y quiero compartirla con ustedes al principio de la reflexión de este pasaje para predicarlo esta tarde, este domingo, es ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para permanecer en el Señor? Para permanecer en la vida, para ser ramas que fructifiquemos, que no estemos separadas de la vid e inútiles, sino que seamos ramas fructíferas. ¿Qué se necesita? Y yo creo que el primer punto sería la obediencia. El mandato está muy repetido en todo el capítulo 5 y no solamente en este pasaje, no solo en este evangelio, sino en toda la Biblia, es la obediencia. Obediencia al Padre. No es una obediencia a medias, es una obediencia total, y nosotros tenemos el ejemplo de Jesús como un ejemplo de obediencia perfecta. También se necesita, mis hermanos, guardar los mandamientos. En el Evangelio hay también un énfasis, un llamado constante a guardar la palabra que oímos. Aunque no estemos viendo la respuesta, aunque nosotros no estemos conscientes de ello, pero el llamado es a que nuestra vida se convierta en una vida en la cual la palabra tiene sentido y la palabra es obedecida. El Señor nos dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Es decir, nos invita a guardar los mandamientos
y permanecer en amor, así como Él lo ha hecho. Fíjense que una de las cualidades de Jesús como maestro es que siempre Él es el ejemplo perfecto de lo que Él enseña. Y un tercer elemento, después de la obediencia, guardar los mandamientos, yo creo que también necesitamos otro ingrediente, y ese ingrediente es la fe, para permanecer, para quedarnos junto al Señor, para seguirle siempre, no importa las circunstancias, para estar siempre fieles y creer en las cosas que nosotros tenemos prometidas en la palabra, aunque no las veamos. Esa fe, ese tipo de fe. Fíjense que en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, se enfatiza el amor. Nos llama al amor, pero dice en base a ese amor que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo. Entonces, la lectura de la primera epístola de Juan, que viene acompañando el Evangelio en estos domingos, también está haciendo ese mismo énfasis, a que nos amemos, pero no solamente de palabra, sino en verdad. Y hoy, en el capítulo 3 y versículo 18 de esa primera epístola de Juan, también se nos invita a amar, pero como les decía, no con palabras, sino con obras de amor. Y en este tiempo que nosotros vivimos, mis hermanos, es tan fácil escribir frases bonitas de amor en un papel. Es fácil hacer un poema de amor y expresarlo. Es fácil decir la palabra amor, pero es muy difícil amar de verdad. Amar con hechos. Muchas veces hemos oído decir que las personas dicen ser nuestros amigos, que tenemos muchos amigos, pero en una circunstancia difícil conocemos quién verdaderamente es nuestro amigo, y esa persona es aquella que nos ama a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Así que la obediencia, el guardar los mandamientos, la fe, el amar no solamente de palabra, sino con hechos, con obras, ese es el énfasis del Evangelio, mis hermanos. Y miren, Dios nos está hablando y nos está dando esas enseñanzas. Fíjense que a los discípulos les está enseñando esto cuando ya está a punto de ser crucificado, como sus últimas enseñanzas en el tiempo que Él estuvo con ellos, caminó con ellos. Ahora nosotros las leemos y también para nosotros es esa enseñanza. Seamos, mis hermanos, obedientes al Señor. Fíjense que nuestros padres nos inculcan la obediencia desde que nacemos, desde que ya tenemos, o aún antes de tener uso de razón, nos están dando enseñanzas de cómo ser obedientes. Y si nosotros obedeciéramos a nuestros padres, mis hermanos, nos evitaríamos de muchos tropiezos en la vida. Es la experiencia de la mayoría de personas, la mayoría de hijos, que podemos decir en el determinado momento: mi padre me aconsejaba, mi madre me aconsejaba, yo no hice caso, y por eso pasé por estas y estas y estas circunstancias. Ahora imagínense la obediencia a nuestro Padre Celestial. Cuán diferente sería el mundo si todos los cristianos, aquellos seguidores de Jesús de este tiempo, de verdad fuéramos obedientes a su mandato. Fíjense que Él dice: guardad mis mandamientos. Y realmente cuando nosotros continuamos leyendo nos damos cuenta que el mandamiento realmente es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es el mandamiento. Ya no son los 10 mandamientos de la ley de Moisés, no son todos aquellos mandamientos que encontramos en el Pentateuco, sino solamente uno. Pero ese mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos amó, ese mandamiento borraría la necesidad de tener presentes los otros mandamientos. Porque nadie defraudaría al hermano, nadie robaría, nadie mentiría, etcétera, si realmente siente ese amor, expresa ese amor y ese amor vive en su corazón. El amor es importante, el amor es el sello, mis hermanos,
o debería de ser el sello del cristiano. Fíjense que en el mundo griego en el cual se desarrolla el Nuevo Testamento, había 3 palabras para el sentimiento este de amor. Habían 3 palabras porque se quería hablar de 3 formas de amor diferentes. Una era el amor agape, que es el amor que se preocupa por el bienestar de los otros. El amor filio o filos, que es el amor compasivo, el amor de hermanos. Y el amor eros o amor sexual, ¿verdad? El amor físico. Pero cuando la Biblia nos habla de amor, nos está hablando de ese amor agape, que es el amor entre nosotros y el prójimo, entre nosotros y los otros, ¿verdad? Ese amor que se preocupa porque el otro esté bien. Es un amor que no es egoísta, es un amor que se entrega. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y curiosamente, 1 Juan 3:16 tiene cierto parecido. Ahora, el Señor enfatiza mucho, y especialmente en este capítulo 15, pero también nos dice, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Y eso es algo que nosotros lo vivimos como una experiencia en nuestras relaciones. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es realmente, mis hermanos, yo quiero terminar en esta reflexión corta del Evangelio de hoy, diciendo que es un gran honor, realmente fue un gran honor para aquellos discípulos aprender del Maestro. Pero el ser discípulos implica el estar cerca del Maestro, el estar, hacer las cosas que el Maestro indica, y que a través de esa relación del Maestro y el discípulo se dé un cambio en el discípulo, en la forma de conducta, en la forma de vida del discípulo. Lo mismo es cuando pensamos en Jesús como nuestro Maestro, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el Evangelio, mis hermanos, a veces pensamos, Jesús no tuvo los mejores discípulos. Eran lentos, eran cabeza dura, podríamos decir, débiles en su fe, inseguros, ¿verdad? Pusieron en duda en muchos momentos las palabras de Jesús. Pero al mismo tiempo, cuando ya leemos desde el libro de los Hechos en adelante, el Nuevo Testamento, la obra de expansión del Evangelio, la tarea, nos damos cuenta que sí eran buenos discípulos. Es decir, aparentemente cuando estaban con él fallaron en muchas cosas, y cuando ya les tocó hacer frente a la tarea, la hicieron muy bien. Ellos hicieron esa obra de expandir el Evangelio en el mundo, como tal como él se los dijo, ¿verdad? Primeramente en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, nosotros tenemos que vivir como discípulos del Maestro, cerca del Maestro, obedeciendo y haciendo las cosas que el Maestro nos indica, y también cambiando nuestra forma de ser según las indicaciones y las enseñanzas del Maestro. Este es el día para reflexionar en el amor. El Señor nos manda que nos amemos unos a otros, y Él nos dio el ejemplo. Dios les bendiga, mis hermanos.